Y ahora me encuentro con Marcelo Miralles de la Asociación Nacional de Prensa en Bolivia y con César Ricaurte de Fundamedios de Ecuador. Yo quisiera poner sobre la mesa algo de lo que se habló hoy, y es de hasta dónde existe un límite para que un funcionario de gobierno pueda reaccionar a lo que dice algún medio o algún periodista. Yo quisiera conversar o comenzar con usted, Marcelo. Bueno, pienso que la libertad de expresión tiene que ser plena y no puede haber ese tipo de límites. Todos los gobiernos son reacios a que se haga fiscalización sobre su gestión gubernamental, y es por eso que siempre se trata de colocar límites, y en este caso en el boliviano ya no se ha hecho como históricamente se hacía a través de atentados, de terrorismo, sino se ha cambiado la modalidad y se ha hecho a través de la promulgación de normas y leyes que limitan el trabajo periodístico. En este caso, el problema es que se está generando cierto tipo de censura previa, no solamente para los periodistas o medios, sino también para los ciudadanos que utilizan estos medios de comunicación independientes. Entonces, el riesgo de libertad de expresión y la pérdida de libertades como derechos humanos está contenida ahora en leyes que limitan esos espacios de expresión. Ya volvemos para poner ejemplos más concretos, pero César, ¿hay algún límite? Es decir, tiene que haber un límite en que un funcionario pueda responder cuando se le hace una pregunta a través de los medios o cuando se siente cuestionado. A ver, y Daniel, los funcionarios públicos tienen la obligación de responder a los ciudadanos y cuando los ciudadanos se expresan a través de los medios de comunicación. Es su deber. Además, tienen que estar sujetos a un mayor escrutinio, una mayor crítica. La misma Comisión Interamericana ha señalado que los ciudadanos tienen que ser, los funcionarios públicos tienen que ser más tolerantes a las críticas, e incluso a aquellas críticas que pueden ser desproporcionadas e injustas. Ahora, de todas formas, un funcionario público siempre va a tener mayores oportunidades de responder, de convocar una rueda de prensa, de entregar información a través del departamento de prensa de su dependencia pública, ¿no es cierto? Entonces, tiene muchos más mecanismos de defensa que un ciudadano común y corriente. Entonces, venir a señalar que cuál es la protección y por qué los periodistas tienen que tener un límite frente a los funcionarios públicos, me parece que es un debate casi del siglo XIX, que no se corresponde a la situación de una región y de una comisión interamericana que quiere avanzar hacia adelante. Como yo planteaba en audiencia, yo vengo de un país donde justamente el principal funcionario público, que era el presidente de la República, se atribuía la función de disciplinar a los periodistas, de decirles esto no quiero escuchar, esto tienen que ser enjuiciados estos periodistas por cuestiones que él no quería escuchar y que eran críticas legítimas. Entonces, me parece muy peligroso que algún comisionado comience a plantear este debate al interior de la Comisión Interamericana, donde más bien se tienen que proteger los derechos de los ciudadanos. No creo que la comisión se tenga que convertir en un foro donde se protejan los intereses de los funcionarios públicos. Bueno, como dijo el relator Edinson Lanza, ¿el periodismo es libre o no es periodismo? Exactamente, o sea, el periodismo tiene que ser libre, obviamente estar sujeto a responsabilidades ulteriores si se cometió alguna infracción, se vulneró alguna ley. Ese periodista tiene que enfrentar a los jueces, ¿no es cierto? Pero que sea un juez el que determine, no un funcionario público, no un presidente de la República o un candidato a la presidencia. No tiene por qué venir a decir a los periodistas, ustedes no pueden decir esto y si dicen esto les voy a enjuiciar. O sea, eso me parece que son amenazas inaceptables. Bueno, aparte que si lo hace como candidato, ¿qué será como presidente? Exactamente, es un indicio muy claro de por dónde puede ir la situación, ¿no? Ahora, quiero, Marcelo, ir a Bolivia y
escuché en lo que fue la audiencia, en un momento particular, usted habló del manejo de la pauta publicitaria como método de coerción en relación a los medios de comunicación. Y escuché que usted mencionaba una frase del presidente Morales, que decía, aquellos medios que no tienen pauta publicitaria del gobierno es porque son calumniosos, injuriosos. ¿Esto es así? Es decir, ¿se está usando esta herramienta desde el gobierno de Morales? Sí, es así, y va incluso un poco más allá. Hace aproximadamente un año que se ha empezado a despedir sistemáticamente de algunos canales de televisión a periodistas que hacían investigación y análisis y entrevistas a autoridades públicas, en este caso a ministros, a legisladores y demás. Entonces, y era muy claro, cuando era algo que incomodaba a la gestión de gobierno, y a las pocas semanas esa persona estaba despedida del canal. Entonces, la presión va por ese lado. Se amenaza con quitar la pauta publicitaria y, bueno, algunos de los empresarios prefieren despedir a la gente, ¿no? Ahora, hay otras normas que también ejercen la censura. Por ejemplo, hay la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que es una ley loable, pero incorpora un artículo donde la sanción, cuando se difunden ideas racistas o discriminatorias, van para el medio y no para quien dijo las ideas racistas y discriminatorias. Entonces, como método de defensa, los medios de comunicación aplican censura previa y autocensura, que son dos conceptos que están prohibidos por la Constitución Política del Estado de Bolivia y también por los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Incluso por la Declaración de Principios de Libertad de Prensa y Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay este tipo de situaciones. Ha habido un intento por quitar el derecho a opinar como uno quiere a través de la Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009, con la incorporación de dos conceptos que son muy ambiguos, son la veracidad y la responsabilidad de la información. Entonces, aquí es quien determina lo que es veraz y lo que es responsable. Pasa con todas estas leyes que de alguna manera quieren controlar a los medios, es decir, el problema es quién lo determina, quién está en capacidad de, que normalmente es un ente ligado al gobierno que se siente agredido. César, y una última pregunta, la relación medios-gobierno, la relación periodismo-gobierno con Lenín Moreno, ¿hace una diferencia en el Ecuador? Sí, definitivamente, Idania. Debemos congratularnos de que la actitud del nuevo presidente con la prensa es infinitamente mucho mejor que con el gobierno de Rafael Correa. Eso ha significado varias cosas. Uno, disminución de las agresiones contra los periodistas. Dos, que se ha desmontado o por lo menos se ha dejado de utilizar todo el aparato estatal de propaganda que tenía Correa, que era inmenso. Los canales estatales, por ejemplo, han pasado a tener una administración más profesional y más independiente. Se ha dejado de utilizar las cadenas nacionales para insultar y estigmatizar a periodistas y líderes sociales. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes. Y quizás lo más importante es que hemos iniciado un diálogo que esperamos sea muy productivo para reformar radical y profundamente la Ley Orgánica de Comunicación, que como tú sabes y lo saben nuestros amigos televidentes, era la ley más restrictiva de todo el continente, una ley que consagraba la intervención grosera del Estado en los contenidos de los medios de comunicación. Entonces, desmontar esa ley a través de una reforma profunda es una prioridad y esperamos que eso suceda en muy poco tiempo. Gracias a ambos por estar con nosotros.